El tema 1 se llama Demostrando la superioridad de Cristo. Estamos viendo, hermano, un escrito que lo podríamos llamar en defensa de la fe. Y es un escrito, hermano, que tiene la mayor de las bases para hablar de la esencia del cristianismo, ya que Juan, hermano, desde un inicio tuvo la experiencia de estar con Cristo, vio, lo palpó, dice que sus ojos lo vieron, y él mismo, hermano, cuando termina su evangelio, dice que se necesitarán muchos libros para plasmar lo que hizo Cristo. O sea, hermano, en otras palabras, a él difícilmente lo iban a cuentear con las modas, con nuevas formas de ejecutar el reino. Todos los que llegaron después, porque así pasa, se meten las modas a la iglesia, hermano, se meten ideas mafufas que las sacaron de su cabeza, hacen cosas, hermano, impresionantes. Veíamos la semana pasada cómo hay quienes tuercen las escrituras e inventan cosas atractivas para empezarse a desviar de lo real. Y estamos viendo cómo hay grupos que tristemente surgen desde dentro de las congregaciones con ideas que no se pueden fundamentar, haciendo cosas, algunas de manera pervertida, y empiezan a desviar del camino a los hermanos. Y veían algo, hermano, que hacen, que es sacarnos de la verdad, poniendo todo fácil, barato, accesible. El evangelio es para valientes y es para violentos. Dice aquí que los cobardes, ¿no? ¿Qué dice? No heredan, porque aquí se necesita valor. Y estamos denunciando las sectas con nombre y apellido. Y algo, hermano, que se ve en esos lugares es cómo le restan la importancia a los mandatos de Dios. Cómo se ve, hermano, que lo empiezan a dejar todo de una manera ligera, sin hacer un mínimo esfuerzo. Usted sabe, hermano, nadie se ofenda, sí, es una bendición llegar en estos medios, sí, pero también se corre el riesgo de hacer la iglesia en casa. Y la iglesia en casa, hermano, es flojera segura. Te paras a la hora que quieras, te pones con las fachas que quieras, puedes tú estar en el culto comiendo como muchos han soñado. Y sabe, hermano, es una cuestión que así está. Estamos en el versículo 6, porque estamos hablando de algo que es fundamental. Dice versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y dice, ¿no? ¿Qué dice? No practicamos la verdad. Estamos hablando, hermano, no terminamos la semana pasada hablando de lo que es la verdad en toda su extensión, la palabra. Estamos hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad traduce como sin cambios. Dicen que para ser un buen mentiroso tienes que tener una gran memoria, porque si no te acuerdas de lo que mentiste la otra vez. Entonces, la verdad no tiene cambios. La verdad no se mueve, la verdad es. Y también, hermano, si uno le averigua, es uno de los nombres del Señor Jesús. Él dijo que Él es el camino, ¿qué dice? La verdad. Y la vida. O sea, Él es, hermano, ¿la qué? La verdad. Y aclara, hermano, para que quede, pero bien a la luz. Dice, y nadie viene al Padre, dice, sino que, o sea, porque si alguien dice es el mismo Dios de los de allá, el mismo Dios de los de allá, pues habría que clarificarles que para llegar al Padre solamente es a través del Señor Jesucristo. Amén. Si alguien dice, no, que todos los caminos llevan a Dios, no, nada más hay uno, es donde está el Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, hablando Él estas cosas, muchos, ¿qué dice? Creyeron. Él les predicaba y muchos, ¿qué dice? Creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estaba hablando a los judíos, que son de un corazón, hermano, tan duro. Y dice el 32, léalo por favor.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, se ve que en alguien que es verdadero, la practica, la predica, una señal es que es como, hermano, libre. Una señal para ver un religioso, cuando dicen ¿cómo se ve lo religioso? El religioso te pone límites. Los judíos, cuando estaban ahí, decían que no se debía de quebrantar el sábado, y el Señor sanaba en sábado. Entonces un religioso te pone límites, el que te dice que estás mal, el que así no es. Entonces aquí dice el Señor, quien quiere ser libre tiene que conocer ¿la qué, hermano? La verdad. ¿Qué es el evangelio, hermano? El evangelio es la verdad de Dios. El evangelio son las verdades del cielo. No se mueven ni se modifican. Ya ve que muchos dicen, no, es que yo veo la vida de esta forma, yo veo la iglesia de esta forma, yo veo que no hay necesidad de esto, y empiezan a hacer su evangelio y se empiezan a distorsionar de la verdad. ¿Sabe a cuántos he oído que dicen, ya no estamos en lugares como estos, porque la iglesia en casa se abrió? Y la Biblia dice que hay que congregarse, ¿o no? ¿Sí? Dígame. ¿Sí dice? Sí. Entonces, cuando alguien se deja de congregar, se sale ¿de qué, hermano? De la verdad. Aquí hay que congregarse. Dios bendice a sus hijos, dice, cuando están juntos y en armonía. ¿Siguen ahí, hermano? Entonces, fíjese, hermano, cómo el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, les dijo, si un ángel del cielo les predica otra cosa, el tal, dice, sea anatema. A ese grado, hermano. Así que siempre, hermano, usted y yo vamos a ver esto, que se ataca lo falso con lo verdadero. Para usted darse cuenta realmente de un billete falso, a otro tiene que sacar uno de a de veras y verle no sé cuántas formas trae para verificar, y claramente se veía cuando lo pone a la luz y lo talla con una hoja y ya te vieron la cara. Que por cierto echaron dos billetes aquí falsos, él les encarga. Ay, que nos disculpe quien nos está viendo, pero bueno, está hablando de finanzas, echaron 2 billetes falsos, Los cristianos de alguna congregación como esta, hermanos de aquí, echaron 2 billetes falsos. Que Dios los bendiga de todos modos. Para evidenciar, hermano, un metal falso, como lo que le llaman la fantasía, y tú lo pones al lado del oro que es verdadero, tú se te ocurre echarle ácido al falso, ¿y qué cree que va a pasar? Tú le echas al verdadero y aguanta el oro. Para sacarle brillo a un metal, hermano, lo suben a 1200 grados. Cuando alguien dice, quiero ver si esta película es original o es pirata, sacas una original y seguramente tiene otras cosas. ¿Qué se hace para contrarrestar una falsa enseñanza? Se saca la palabra, hermano. Esa es verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdadera, es eficaz, penetra, hermano, hasta donde no llega. Yo me sorprende de ver cuántos y cuántos cristianos les alcanza a poner los nombres o los clichés o los pensamientos X. Pongan la palabra, hermano, no se la acaba. Y ponen ahí un pensamiento de alguien que lo está bien dolido. Si no era tuyo, déjalo ir, y si regresa es porque está arrepentido del favor. Cuando tú encuentras, hermano, una falsa enseñanza, le das una repasada por arriba, por abajo, porque la verdad, hermano, siempre prevalece y permanece. Todo, quien no conoce la historia nos critica, pero la iglesia de Cristo tiene nada más 2000 años de prevalecer, porque la verdad está de nuestro lado. Estamos ahí, hermano, primera carta de Juan, dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué dice, hermano? No practicamos la verdad. 2 pruebas de la verdad. Número 1, hermano, la verdad en la iglesia, en el mundo, es la que crea la comunión con Dios. O sea, hermano, que alguien se sienta religioso porque haga algunas cosas, porque de repente va y se asoma a un lado. Quien tiene la verdad, hermano, tiene comunión con Dios. Si usted y yo andamos en luz, una manera de reflejar el cristiano que tiene luz es que tiene comunión con otros. Si usted escucha una creencia que separa a los demás, no puede ser cristiana.
O sea, hermano, usted está aquí dentro del reino, pero les habla a sus vecinos, ¿sí o no? ¿Les habla a sus compañeros, sí o no? Nadie lo ha quitado de ahí. Estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Cómo se da uno cuenta, hermano, cuando alguien empieza a tener ideas de lo que es una secta, o que es una secta o no? Es cuando ellos empiezan a decir que todos están mal, menos ellos. Todos los demás andan en esto, todos los demás no esto, todos los demás se sienten los dueños de la revelación, se sienten los dueños del reino y sienten que tienen la exclusividad con Dios. ¿Cómo podemos ver una secta, hermano? Una secta la fundamenta o la coloca a los hombres. No sacan las cosas de aquí. Ellos son los que empiezan a decir. Usted conoce el movimiento que está en la televisión a nivel nacional. Creo que después de las 12 de la noche tienen un espacio ahí y empiezan a decir que es ahí el lugar donde se ora, es el lugar donde se venden los fetiches, las astillas, donde se vende el aceite, donde se trae el agua de no sé dónde, donde se venden las mascadas, hermano. Así de fácil empiezan a colocar. Y aquí, hermano, no hay nada que nos pueda decir, hermano, aquí solamente no estamos creyendo en la presencia del Espíritu Santo. A veces, hermano, ellos no se juntan con nadie de los demás, o sea, no se juntan con la chisma. Quien se junta conmigo tiene que ser como yo. Ninguna congregación, hermano, si usted conoce a algún hermanito, ninguna puede sentirse única o exclusiva y sentirse que es iglesia de Cristo. Dice, es que nuestro movimiento es único y solamente de ahí salen los sectarios, que yo les llamo, que se hacen como pandillas. Si esos lugares no aplican, hermano, lo que está aquí, como está, entonces es una secta. Si ese lugar destruye la comunión, no promueve, hermano, la unificación del grupo, no promueve, hermano, el congregarse, no promueven hacer cosas juntos, hermano, posiblemente es una secta. Nos dividen o se dividen, y entonces, hermano, el diablo empieza a meterse a esos lugares, a veces de una manera descarada, a veces de una manera sutil, pero empiezan, hermano, a fragmentar el cuerpo de Cristo. Dice Mateo capítulo 18. ¿Van a haber tropiezos, hermano, en las congregaciones? Sí, posiblemente sí. ¿Va a haber cuestiones difíciles? Posiblemente sí. Porque el diablo, hermano, nos ataca. La iglesia de Cristo ataca. Usted nunca va a escuchar que diga, ya dividieron a los católicos. Nunca va a escuchar eso. Ya los tiene hechos pomada. Siempre, hermano, el objetivo del diablo es la iglesia. Usted no puede encontrar y decir, ay, se dividieron otra vez tales grupos. El enemigo, hermano, si algo ataca en la división, ¿por qué cree? ¿De dónde cree que lo corrieron? Lo corrieron del cielo, ¿por qué cree? Porque hizo un desastre del cielo. Lo que hizo fue dividir. Entonces el Señor Jesucristo alerta que nosotros, hermanos, tengamos cuidado, porque estas cosas van a llegar. Ya está Mateo 18. Dice el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de quienes, dice, está hablando, hermano, de una manera figurada de los que van comenzando en la fe o que tienen un conocimiento pequeño. De estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno. Y que dice, ¿cómo? Si a alguien, hermano, se le ocurre hacer tropezar a los demás inventando cosas de su corazón, más le vale mejor que se vaya a nadar con una piedra de molino. ¿Conocen las piedras de molino? Son del tamaño de la rueda de un tractor. Usted se imagina que dice, vengo a echarme un clavadito. Dice el 7, ay del mundo, ¿y de qué? Por los tropiezos. Hay quien está para dañar. Dice, porque es necesario, dice el Señor, que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre, ¿por quien qué? Quien viene el tropiezo. O sea, hermanos, estamos siendo atacados. Debemos de tener ese cuidado. Nosotros, hermano, usted está en toda su autoridad de cuestionar, hermano, si algo que se te está diciendo desde aquí no pela. Obviamente usted tiene bases. Si no tiene bases, ni la haga de tos. Pero si usted escucha algo que no está en la escritura, hermano,
usted tiene porque así empiezan las doctrinas. Y soy atractivo a eso. Fíjese lo que le voy a decir, hermano, les va a ir tan mal a los fundadores de dichos movimientos, esos que traen tropiezo, les va a ir muy mal. Aquellos que hacen tropezar a los que iban bien, no, pero les gustó una moda. Hay muchos grupos, hermano, que quieren ser independientes. Uno a veces ha cometido el error de criticar a las iglesias históricas, pero sabe, hermano, han permanecido. Hay quienes se salen de esos lugares y los sacan y los corren, hermano, porque empiezan a sacar sus ideas y empiezan a sentirse, hermano, que tienen la exclusividad de Dios. Yo les he llamado así, hermano, las iglesias del poder. O sea, las iglesias que dicen o que creen que hacen milagros cada que se les pega la gana. Usted puede ver la palabra aquí, hermano, que había milagros y señales con un propósito. Resucitaban muertos con un propósito. Había señales con un propósito, no con payasadas. Que el que tiró la Biblia, quién sabe sepa, que el que tiró la Biblia y dijo, declaro que hay una línea de poder. Y dice, y el que quería llegar allá se caía. Y se caía. Y se caían. ¿Y de qué sirve hacer ese derroche? Eso es la iglesia de la prosperidad. ¿Cuál es la iglesia de la prosperidad? La que solamente te habla, hermano, de puras cosas materiales. Tu milagro está aquí. ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos. Y peor si vive la suegra de ustedes en su casa. Cuando se larga, ¿sí o no? ¿Quién necesita? ¿Quién quisiera? Y te hablan de pura prosperidad. No te hablan, hermano, de cosas fundamentales. No te hablan ahorita que ha habido señales, como ha sido la pandemia, como ha sido la guerra, o como usted quiera, los rumores de guerra. O están los lugares de los multiniveles, donde todos los hermanos, muchos se sienten así, que saben mucho. Nadie, pobres de los demás, estamos fregados, ¿sí o no? Hay lugares donde se creen que tienen todos los ministerios, los que están aquí en la Biblia, que todos los dones de poder están así, hermano. Entonces hablan contigo y te dejan abajo. Todos esos hermanos que se sienten de más llegan a una línea bien peligrosa, porque te hacen ver que solamente Dios está con ellos. Oye, ¿y qué cosas pasan en tu iglesia? ¿No? ¿Y qué más? Y empiezan, hermano, y ya de repente, si tú te descuidas, hermano, y si tú no tienes la doctrina fundamental, te empiezas a sentir como una vil cucaracha y decir, de veras, ahí donde yo estoy, no sé a qué se dedican. Empiezan a decir que solamente Dios, y Dios les prometió, y Dios les dijo, y Dios, todo para ellos. La cobertura la tienen ellos. Ellos dicen, es que Dios a nosotros nos habló y nos dijo. Entonces, hermanos, si alguien no sabe, estamos fregados todos. O sea, si alguien dice, si un ministro empieza a predicar y decir, y empieza a hablar de cosas materiales y decir, se imagina, hermano, los hermanos que están en provincia, no en ciudades, no en pueblitos, sino en las rancherías donde hay que caminar para llegar a una comunidad, no sé, media hora para arriba. Usted se imagina a esos hermanos que están con su ropa, su indumentaria del lugar, con guaraches. Usted se imagina y se para alguien a decir que usa ropa de marca. Se paró un hermano a decir eso. ¿Cuánto costaba el traje? Y dijo un hermano de Honduras, dice, el puro cinturón que te traía el hermano, dice, con eso me compro un terreno en Honduras, imagínense, con el puro cinturón de lo que costaba, porque dio el precio de lo que él estaba vistiendo. Usted se imagina, alguien que no sabe, está fregado, no estamos fregados, puros de lando tontis, ¿sí o no? El High Life de 20,000 no lo conoce. Y empiezan, hermano, así en ciertos congresos donde empiezan a jalar a personas con esa misma idea. Entonces nos empiezan a ver
Es que nos falta. Nos tasan con sus medias verdades. Peor, hermano, si estás enfermo. O sea que el ministro no debe de estar enfermo, porque si no está bajo maldición. Si no tiene recursos lo suficientes, esto está bajo maldición y entonces todos están malditos. ¿Así? ¿Olvidan esto, hermano? El evangelio es bien sufrido. El evangelio es sufrido. Fíjense, hermano, cómo el Señor Jesucristo, cuando los fue llamando, nunca les habló de las grandes finanzas. A nadie le prometió. A nadie le prometió casa, coche y beca y cosas y vanidades. Usted, hermano, si conoce las Escrituras, Señor Jesús dijo que el obrero era digno de su salario y que lo que le pusieran de comer se lo comiera. Usted, si conoce la palabra, usted nunca ve que dice el Señor: Pedro, te prometo que va a haber viajes al por mayor. Escucha, en esos congresos y cuentas bancarias se van a abrir a tu nombre. ¿Nunca oye eso? Y los autos lujosos que van a... Usted nunca escucha eso. Y hermanos que traen guaruras, que tienen avión particular, vanidades sin sentido. Hay etapas, hermano, cuando le sirves a Dios, que vives al día, hermano, al día. Porque uno a veces depende de ustedes, de lo que hay en su corazón. Ahorita me acordé, hermano, de que llegaron 2 billetes falsos. Pero ha habido tantas cosas que llegan. ¿Y sabe qué te enseña la Escritura, hermano? Que eso lo debes agradecer aunque estés al día. Y si eso pareciera difícil, a veces se le sube el nivel cuando estás al día y alguien está enfermo. ¿Y sabe qué recomienda la Biblia? Que te goces. Porque a veces decimos: es que mi patrón es el mejor patrón del mundo, es esto, de él es el dueño, y el otro sí. Pero cuando te llamó, no te dijo eso, hermano. Te hacen la confusión. Y dice la palabra aquí, hermano: si tienes comida y ropa, debes de hacer una fiesta, debes de gozar. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Parece que ustedes se dedican a esto, con ese silencio que hicieron. Primera carta a Timoteo. Por eso cuando están hablando de finanzas y empiezan a hablar de cosas, ya se metió el materialismo a la iglesia. Sí. Me dijeron: oye, te duró muchos años esa camioneta. ¿Qué hago? Si este lugar requiere de un esfuerzo que no se lo imagina, hermano, lo que cuesta un accesorio de aquí. Te empiezan sus pláticas, todo lo material, en vez de estar pensando en las almas, en decir los que ha rescatado el Señor, las familias restauradas, no, te llevan a ese terreno. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo, capítulo 6, dice el versículo 6. Está hablando el hombre más usado del Nuevo Testamento. O sea, está la primera generación de discípulos y está hablando la segunda generación, hablando, hermano, de lo mismo. Dice versículo 6, ya llegó. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Nosotros, hermanos, vivimos piadosamente. Pues no sé si hay aquí alguien que se dedique a robar, que sea carterista, que pide que le ponga cuota a los del tianguis, que ahorita vaya con el de las carnitas y le dice: en la tarde paso por mí. O que vaya y a las refaccionarias de ahí de la avenida Texcoco les diga: va a ser de a tanto. Usted vive piadosamente. Usted trabaja, hermano, de su esfuerzo, usted da lo que está en su corazón. Y dice aquí, hermano, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿cómo? Contentamiento. ¿Cómo hay que estar, hermano? Contento.
¿Cómo, hermano? Contento, dice ahí la palabra en Hebreos, a veces no os dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora. Dice el apóstol, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, ¿qué dice? Sí está ahí, hermano, versículo 7. Debe leer conmigo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué? Nada podremos sacar. O sea que si alguien le dice, hermano, es que a mí Dios me ha bendecido, el día que te mueras, ¿qué? No te vas a llevar nada, hermano. Porque a veces alguien quiere ser el más rico del panteón. Aquí la hace este miserable que comía así, y su familia cuando tenía necesidades, así, y su cuenta era la más grande. Amén. Te vas a morir, no te vas a llevar, ¿qué, hermano? Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Ellos estaban en persecución. ¿Usted cree que era el tiempo de decir, ahorita, hermano, vamos a hacer los grandes negocios? Estaban peleando, cuidando por su vida. Usted se imagina que era el momento ahorita de hacer viajes, que era el momento de hacer compras. No. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? ¿Verdad que nadie le quiere entrar? Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse, le está hablando a los cristianos, caen en tentación y en lazo de muchas, ¿qué? Codicias. Codiciar, hermano, es desear de una manera intensa. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. ¿Y qué? Te llegó una etapa, porque todos nos caen unas rachitas. Te llegó una rachita buena y te empezaste a desviar. Eras bien fiel, hermano, congregándote. Eras bien fiel. Pero de repente te empezó a ir bien. Dice, vamos a empezar a abrir y vamos a cerrar más tarde y ya no vamos a ir a la iglesia. Y empiezan a todos, hermano, y llegaron las codicias necias. Versículo 10, léalo, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No habla de conformismo, hermano. Habla de la situación en la que estás, que tú te goces. Porque alguien dice, ¿eres conformista? Pues habría de ver desde qué punto. Todos queremos más. ¿Y cómo está la situación? ¿Está difícil? ¿Está bien difícil? Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. El Señor Jesús a nadie, hermano, le prometió abundancia en lo material. Si usted tiene textos, si usted me saca algunos textos de que Dios bendice rica y abundantemente, no se refiere solamente al dinero. Porque si usted tiene una buena salud, con todo y su dinero no compra que usted se sienta bien, pero entonces a nadie. Si alguien dice, no, es que a mí Dios, ya ve que Dios a todos les promete cosas, ¿verdad? A mí Dios me prometió, y empiezan a hablar de vanidades. No. Lucas 10. El Señor Jesús tenía dos grupos de discípulos. Tenía los 12 y tenía un grupo de 70, nada más que los que escribieron los evangelios no pusieron ni un nombre de esos, luego les preguntamos. Tenía otro grupo de 70. Dice versículo 1, vea cómo a ellos, de los 70, vea cómo les dio instrucciones, porque los mandó a predicar, cómo deberían de ser. Dice, después de estas cosas designó el Señor también, ¿a cuántos dice ahí? A otros 70, aparte de los 12, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía a esos 70, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Otra versión dice, mas los obreros flojos. ¿Por qué son los obreros pocos? Porque aquí, hermano, no hay prestaciones. Aquí no hay que digan, ¿saben qué, hermanos? Hay un premio al final de tal. Aquí no hay nada. Tú vas a una empresa y te empiezan a decir, están buenas las prestaciones. Aquí lo único que tienes es a él, hermano. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe, ¿qué, hermano? Y dice el 3, dice, aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Y les da las indicaciones, no llevéis tu petacota, ni alforja, o sea, tu lunch, ni calzado, y a nadie saludes por el camino, a nadie les voy de misionero, voy a hacer esto. Cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, ¿qué dice? Se volverá a vosotros. Está loco y se lleva usted su bendición. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den.
Nada de que yo no como pollo y verduras. Porque el obrero es digno de ¿qué, hermano? Nada más le están ofreciendo aquí al obrero, le están ofreciendo, hermano, comida, alojamiento y un salario. Dice ahí, hermano, viajes. Dice ahí aviones. Dice ahí yates. Dice ahí lujos, hermano. Le pregunto, ¿ya ve cómo el evangelio ha sufrido, el real evangelio? Por eso cuando te avientan y te avientan y te avientan la prosperidad y te avientan y dices, toda mi vida he sido un miserable, y ya llegó la hora de... Cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed. Otra vez, ¿qué dice? Lo que os pongan delante. Hermano, voy a levantar la tercera ofrenda porque Dios me lo indica. Sanad a los enfermos. Vean la misión que en ella haya, decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo de las calles, ¿qué decir, hermano? 11, por favor. Aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Ha sufrido el evangelio? ¿Está sufriendo servirle a Dios? ¿Ha sufrido? No hay nada seguro más que la comida y tu salario. No, si dijera ahí, hermano, prestaciones conforme rebasan la ley, así como cuando quieren enganchar a algunos, y vacaciones 40 días, más año, más esto, más... pero te empiezan a aventar con doctrinas, con enseñanzas, el evangelio diferente de la prosperidad. Usted dice, no, pues nos conviene más que andar miserando. Están ahí, hermano. Déjenle digo esto, que aquí está la palabra. En determinado momento el dinero empieza a competir con la grandeza de Dios. Por eso el Señor dijo que no se pueden servir a dos, ¿qué? O sea, hermano, luego tú tienes una situación y tú dices, ¿cuánto está ahorrado? ¿Cuánto tienes ahorrado? Y cuando no tienes ahorrado, ¿qué crees que haces? O sea, si ahorita alguien de aquí le dicen la operación vale $500,000 de pesos y no traes más que para regresarte, ¿qué haces? ¿Volteas a verlo, sí o no? Sí. Ay, no me diga que va a ir allá a Electra guardadito, a ver, pues en una feria. Bueno, tienes a él, a ver cómo he sufrido el evangelio. Servirle a Dios. El Señor Jesús dijo que la grandeza del hombre no consiste en los bienes que el hombre, ¿qué? Porque alguien de repente te ve y te dice, no les he visto nada nuevo, no les he visto... Bueno, ha sufrido... Tú sacas estos textos y no te la creen. Y te van a decir, no es cierto, es que tu Dios es grande y eso, pero perdónenme, hermano. No revuelvan. Abraham era ganadero, Jacob era ganadero, David, hermano, eran ganaderos ellos y luego los volvió el Señor rey, políticos. Usted ve a profetas y apóstoles reales y no los ve en abundancia, hermano, no los ve. Todos esos que se dedicaban a otra cosa, que eran líderes, ellos eran empresarios, hermano, y Dios los quería bendecir así, pero te revuelven y dicen, es que Ezequías, hermano, era un rey y Dios lo quiso bendecir con gloria. Salomón tenía, hermano, Dios le dio, pero se lo dio a los políticos, se los dio a los gobernantes, a los que predican la palabra, no. Siguen ahí, hermano. Amén. Usted no ve ahí que diga, no, es que Jeremías, Isaías y Ezequiel, no los ve, hermano. Cuando a Daniel le dijeron, si me dices el sueño, te voy a dar esto, y dice, quédate con tus cosas. La vida de los reales ministros, hermano, es sufrida y es limitada en lo material. ¿Quién le quiere entrar? Amén. Usted puede ver al apóstol Pablo, hermano, no una vez, diciendo qué mal le había ido, o qué difícil le había ido más bien su vida ministerial con muchos hermanos. Mire, vamos a la segunda de los Corintios. Les había ido difícil. Yo con esto no te estoy desanimando. Lo que yo te digo, hermanos, por eso es de que usted les ve membresía, porque les predican materialismo, les predican humanismo. Es mucho mejor una prédica, o no, ya no le llaman prédicas, ay, se me va el nombre, conferencias, perdón.
Conferencia. ¿Sí ha oído que dicen del conferencista? No. Aquí en la Biblia ni dice así. Dice, va a venir la conferencia tal y la conferencia... A que llegue a un misionero real y diga, estamos reclutando de un equipo para ir a la India, porque están matando a los cristianos. ¿Quién se alista? Hay que ir a predicar allá y hay que aprender el idioma, hay que aprender algunas lenguas de las etnias, y nadie le va a decir, ¿y cuánto voy a ganar? Ni nada. Si quieren jalarle conmigo, con sus cosas, la carta... pero cuando les dicen, hermanos, va a venir alguien que ha sido usado, que a donde llega se activa la bendición, allá donde llega los negocios prosperan, llegan toda la bola de ambiciosos. No va a decir amén. Aquí está el apóstol Pablo, posiblemente está en prisión cuando está escribiendo esto. Segunda de Corintios 6, versículo 4. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, o sea, en dificultades, en trabajos, en desvelos. Y dice ahí, ¿cómo? En ayunos. La palabra que dice aquí ayuno habla de cuando no tenían ni para comer, no habla de la abstención para tener un tiempo de comunión con Dios, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad del Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos. 10, por favor. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas teniendo todo. Que fuera al revés, ¿verdad? Que dijera en casas, en propiedades, en negocios, en iglesias que se levantan, en hermanos. ¿Sí? ¿Está sufriendo el asunto o no? Sí. Si uno siguiera leyendo, hermano, cuando llega uno al capítulo 12, les habla el apóstol de las múltiples decepciones que le han generado los hermanos. Y empieza a hablar de tal manera, y luego lo señala hasta por nombre y dice, tal me abandonó, tal me dejó, tal me ha causado males, tal se volvió atrás. Y están ahí los que no obedecen, o sea, hermano. O sea, tienes que estar en la obra a prueba de desánimo, hermano. O sea, no nada más tener algo limitado, sino estar a prueba de desánimo. Y usted cree que dice, no está bien fácil eso, ¿cómo se hace? ¿Dónde voy a la trapalería por 20 varos de desánimo? Digo, de ánimo. ¿Usted cree, hermano, que no le dolían los que se desviaban? Los que se volvían atrás, esos que no obedecen, que están pero no obedecen. Mire, hermano, aquí está preso el apóstol Pablo y los filipenses le enviaron una ofrenda, hermano. Y mire cómo se expresa. Y estaba en la cárcel. No estaba, hermano, en su casa de fin de semana, porque el apóstol fulano tiene su casa de fin de semana y estaba en la alberca cuando Dios le habló. Hay cada vendedor de libros que dicen esas cosas, hermano. Usted sorprende de ver a alguien que dice, Dios estaba yo, y dicen dónde, de una manera bien tranquila. Estaba en la cárcel. Dice capítulo 4 a los filipenses. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. ¿De qué dice? De mí. De lo cual también estaban solícitos, pero ¿qué dice? Les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué dice? Cualquiera, ahorita está bien, mañana posiblemente no. Sé vivir, como dice, y de tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. ¿Qué? El apóstol está diciendo, lea el versículo 14, por favor. 13, perdón. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo. ¿Qué? ¿Dónde? En mi tribulación. O sea, está diciendo que todo ha sido de bien para arriba, hermano. No, dice, sé vivir, sé tener y sé no tener.
Cuando tú oyes esos tipos que dicen va a testificar y va a dar su testimonio, agárrate porque va a decir un montón de cosas. Eso, hermano, discúlpame, es una mala enseñanza, porque muchos empiezan a servir a Dios no por lo que Él es, sino por lo que Él tiene. Y Dios te va a dar, hermano, y Dios te va a dar, y empiezan, hermano, con eso. Ya ve por qué el Señor dice que la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Porque la cuestión de la oferta para que tú le sirvas a Dios, hermano, no es nada. Quien trabaja en Telmex, no hay nadie aquí, ¿verdad? A la edad que entres te jubilan a 31 años de servicio. O sea que si tú llegas de 20 años ahí a jalar cables, o ser de ingeniero IBM, o del chalán, llegas de 20 años a los 50, ya estás. Por eso cuando alguien dice, hermano, ahora sí ya estoy bien dispuesto, no, es que así no es fe. Ya cuando tienes un sueldote, ya cuando tienes una pensión grande, dices, ahora sí. Siguen ahí, hermano. ¿Saben por qué a veces los obreros son pocos? Porque aquí te mueres a tus sueños. Si algún día soñaste ser exitoso y tener, te mueres. Te mueres a los tuyos por adquirir el de Él. Si algún día dices, a mí me gustaría, un día dices, y ya dices qué te gustaría tener y en dónde y cómo, aquí te mueres. Así que dices, es que yo veo que tales hermanos tienen, pues yo no sé, pero no me gusta andar investigando por qué tienen algunos más y otros no me gusta. Algunos tienen cosas muy buenas, pues sí, pero aquí no te están prometiendo, hermano. Si Dios te lo da, hermano, gloria a Dios. Pero yo te lo digo, hermano, pero no te lo prometen. Como tal, no, porque si no, ahorita dirían, hermanos, aquí están las vacantes, aquí están los sueldos y aquí está de todo, y todos van a decir, ay, sí me conviene 50,000 mensuales, gloria a Dios, le entro. Bueno, no 50, no 40. Por eso el evangelio de la prosperidad es una basura. Te saca la ambición que llevas dentro, te lo saca. Tú estás tranquilo, debes estar tranquilo, hermano. Debes de estar gozoso. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo va por allá? Vengo a mí, ¿cómo está allá todo? Difícil. No, hermano, si cuando empiezan los presumidos, si vieras cómo Dios nos ha dado, qué bueno ha sido el Señor. Alguien por ahí dice, no, yo sí le entro. No, hermano, aquí hay que decirle, ¿sabe qué? Aquí he sufrido el asunto. ¿Quién dice amén? Usted conoce la historia de un tipo que se llamaba Balaam. Ese profeta estaba con Moisés a la par. Moisés escribe porque tenía cierta revelación de Dios él. No conocemos mucho, pero tenía cierta invocación. Y fueron 5 reyes a sobornarlo. Y entonces vino Dios y le dijo que quiénes eran. Entonces dijo que querían que maldijera a Israel y le dijo Dios que no. Y luego les volteó el asunto, les dio unas ideas, hermano, y los sobornaron. Por eso cuando dice ahí lo que estamos estudiando en la dominical, que dice que traen la doctrina de Balaam, esos maloras. Dice la palabra, hermano, que cuando Josué cruzó, lo mataron, ya no dice el profeta, ahora dice el adivino. ¿Qué lo corrompió, hermano? El dinero. Tuercen las escrituras, las acomodan a como les conviene. Las acomodan. Entonces por eso cuando dicen, ¿verdad? No, ¿y cómo están por allá? Y nosotros, porque la bendición empieza por arriba. Y te empiezan, hermano, a meter ideas. Siempre va a ser más atractivo que esté uno orando y te digan, recibe, doble. Recibe. Va a ser más atractivo ese que te digan, hermanos, hay una necesidad, sí. Necesitamos esto y de esto ya. Ay, que no es el evangelio del recibir, no. Aquí dice más bienaventurado, ¿qué dice? No, pero dicen, no, es que la oración estuvo bien padre. Pues sí, pero te llenaron. Y yo lo creí, dices. Por eso el real evangelio un poco le entra. ¿Quién está entendiendo esto? Para esos hermanos que han rebasado eso,
Para ellos muchos estamos limitados. Si alguien dice, me invitaron a tal lado, ¿y en qué te vas a ir? Pues en el Volvo, no, el Volvo rojo es el que te gusta. En el Bombardier naranja, o sea, el trome. No, pues es que a mí me mandan mi boleto de avión. No es lo mismo ir a una ciudad en avión a que te vayas en camioncito, A lo mejor dices que pagué un paquete y encontré más barato, de acuerdo, pero cuando alguien dice, sabes que hay una emergencia, el avión, hermano, es bien caro de emergencia. O sea, si tú ahorita alguien dice, yo tengo que estar en Monterrey a tal hora porque hay una emergencia, o sea, tú vas y pagas un boleto y es bien caro. Cuando tú entras a un paquete, encuentras ahí, hermano, hasta de 1,000 pesos. Pero no es lo mismo en una emergencia que digas, me voy en camión, a que digan, no me pagan el avión. Tiene diferencia, ¿verdad? Y empiezan a decir, no, es que el hermano, como que no. Te empiezan a ver limitado. Cuidado, y alguien está en la prueba de la enfermedad o en la de la economía. ¿Sabe qué te dicen? Estás bajo maldición. ¿Usted cree, hermano, que el Señor Jesús demuestra que tenían los grandes denarios? Porque aquí son pesos. ¿Usted qué cree? Le voy a decir algo. No aparece en la Biblia esto, pero las cosas personales del Señor Jesús las deshizo, o sea, las regaló, las tiró, las quemó. Porque llega a la cruz solito. O sea, nadie llegó y dice las cosas del Señor Jesús, ¿cómo dice el Evangelio que se la quedaron? ¿Estoy en el lugar correcto o no? Porque uno decir, oye, es que no la ves llegar, ¿en qué lugar estás recibiendo el alimento? Y te empiezan a meter, hermano, la falsa doctrina. Estás bajo maldición. ¿Y sabe qué dicen, hermanos? Estás bajo maldición cuando alguien está en un lugar, le empieza a meter miedo. Hermanos, si se van de este lugar les va a ir mal. Dios les dijo que se quedaran aquí, pero si quieren ir, ustedes les va a ir mal. Vean. No van a decir que no conocí otras congregaciones. Gracias, Padre Dios, por su santidad. Te meten miedo. Cuando están en esos lugares te meten miedo. Te dicen, si te vas de aquí ya no te vas a levantar y te vas a enfermar. Yo he oído predicaciones, hermano, ahora que fue lo del COVID. Murieron de todos tipos, de todas clases sociales, con dinero y sin dinero. ¿Sabe qué dijo uno? Dice, se murieron 100 pastores que no estaban bajo mi cobertura. O sea, ya no la de Dios, ahora la de ese tipo. Un hombre con debilidades, un hombre como nosotros, de carne y hueso. Ahora que porque no están en su cobertura. Eso es miedo. Esos, hermanos, son enseñanzas falsas. Entonces les llamo yo pandillas. Y les dicen, es que te falta la cobertura, porque la unción, ¿verdad? Me llegaron aquí cuando yo empezaba hace 20 años. Y llegaban todos los megapóstoles y decir que iba a ser la señal de cuernos, pero sí, ¿verdad? Pandillas. Empiezan a ordeñar a los rebaños a donde llegan. Empiezan a decir, hermanos, Dios me envió por aquí porque esta congregación tiene dificultades y se va a liberar con una ofrenda. Y pasen todos aquellos que... Y pasan, hermano, Se invitan a hacer esos pactos donde la ofrenda más grande lleva la mayor bendición. Yo vi a una bruja, una loca, que dijo, aquí Dios me dice que hay 20 hermanos que van a dar $1,000. ¿Cuánto es $1,000, hermano? Ahorita, ¿cómo está el dólar? ¿A 20 pesos? ¿Cuántos $1,000? ¿Está 22 o a 20? $1,000 son entonces 22,000 pesos. Y dijo, todos los de a $1,000 aquí, los de a 500 aquí, dólares, 200 aquí, 100, y los más jodidos ya ni le digo a dónde lo pasaron. Porque Dios va a bendecir a aquellos que den $1,000 y ya dicen que a los que van a dar 500, y empiezan, hermano. Y déjenle digo algo así. La bendición que ha determinado para ti Dios, hermano, fíjese lo que le voy a decir para ti. No es filtrada por ningún siervo, no es filtrada. O sea, Dios, hermano, que es soberano, no va y dice, ¿cómo ves este que dio $2?
¿Tú crees que merezca que lo bendiga? No, no, Señor, no lo bendigas. Su palabra dice, hermano, que Él da en la manera que Él le place. Aquí dice que Él da como Él quiere. Dice ahí, hermano, que Él es el juez de toda la tierra. A Él es enriquece y a este empobrece. Así dice. Mire, y le voy a dar un ejemplo. Cuando David transportó el arca, la transportó mal, se le murió Uzías y le dio miedo. Y entonces pensó y buscó a alguien que la resguardara, y encontraron un hombre que se llama Obed-Edom. No es de los famosotes de la Biblia como Noé, como Abraham, como Moisés, como David. Es alguien, hermano, que se eligió para resguardar el arca con su familia. Luego se hicieron porteros del templo. Y sabe, hermano, Dios lo bendijo grandemente. Segundo de Samuel, capítulo 6. Ya pasan aquí. No voy a acabar la tarde, voy a predicarlo. Ya llegó, hermano, segundo de Samuel. Porque les empiezan a meter miedo. No, hermano, tú no le dices a Dios lo que Él tiene que hacer. Nadie de nosotros, uno le pide, Señor, bendice, guarda y protege. Pero cuando se trata de dar o de quitar, Dios es el que toma la decisión. Dice el 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar a la casa de ¿quién dice ahí? ¿Cómo se llamaba ese hermanito? Obed-Edom. No es de los famosos. Geteo. O sea que posiblemente no era hebreo. Posiblemente, porque aquí dice que es de ahí de la tierra de Het. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Que Dios qué? Bendijo su casa. Y a toda su casa. 12 dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido ¿qué? La casa de Obed-Edom. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom. ¿A dónde? A la ciudad de David. Hay que subirle. Hermano, si tú llegaste aquí, gloria a Dios. Si tú llegaras a otro lado, Dios te bendice. Nada más que Él da como Él quiere. Y Él tiene cuidado, hermano, de no caer en los vicios. Ese es el problema. Así como muchos se cuidan de sí mismos, ¿verdad? O sea, cuando te le dijeron, cuídate de ti mismo. Alguien dice que le gusta consumir alcohol y dice, voy a comer una cantina, no se está cuidando. En cualquier momento dice, una no es ninguna. Cuando tú estás predicando, hermano, y enseñando, tienes que cuidarte de ti mismo, porque te puedes caer en un vicio y decir, ay, esto funciona, los hermanos se activan,